Bienvenidos a la clase de números complejos. Vamos a empezar definiendo qué es un número complejo y cómo surge. Antiguamente, cuando se empezaron a usar las matemáticas, lo único que se necesitaba eran números naturales, porque necesitaban contar cosas, por ejemplo, cantidad de manzanas, cantidad de vacas, cantidad de granos, lo que fuese. Después, cuando se fue complejizando durante el tiempo, se empezaron a necesitar más y más tipos. Aparecieron los números enteros, que eran el 0 y los números negativos. Aparecieron los números racionales, que eran los números que se pueden expresar como una fracción. Después los números irracionales, que son los números que no se pueden expresar como fracción, por ejemplo el número pi. Después, para englobar a todo eso, se empezaron a usar los números reales. Entonces la gente pensó que con eso ya iban a terminar de solucionar el problema de los números. Pero ¿qué pasaba? Cuando había una expresión de este tipo, por ejemplo, x al cuadrado más 1 igual 0, y uno quería ver qué números anulaban este polinomio, se empezaron a dar cuenta de que había raíces negativas, y los números reales no pueden expresar esas raíces negativas. Entonces, empezaron a crear el mundo de los complejos, donde podemos definir el número raíz de menos 1 como y expresar y al cuadrado es igual a 1, lo que vamos a llamar como unidad imaginaria. Entonces las raíces de este polinomio ahora se podían expresar como y menos i, porque i al cuadrado es menos 1 más 1 es 0, y menos i al cuadrado era lo mismo que escribir menos 1 por i todo al cuadrado, y por propiedad de cuadrados te queda menos 1 al cuadrado, lo que es 1, por i al cuadrado, que también es menos 1, y nos cumple que es raíz de este polinomio. Bueno, una forma de expresar los números complejos es la forma binómica, donde tenemos a más b por i. A es la parte real del número complejo, y b es la parte imaginaria, que no es lo mismo que la unidad imaginaria. B es un número real multiplicado por la unidad imaginaria i. Acá tenemos unos ejemplos: 2 más i, 5 menos 4 por i, 6. ¿Qué pasa con el número 6? Su parte imaginaria, o sea b, es 0. Entonces 6 es un real puro, es un número real. Y el último número de los ejemplos es menos 3 por i. ¿Qué pasa? Su parte a, su parte real, es 0. Entonces, cuando no tenemos parte real, es un imaginario puro, como está puesto acá. Una forma de ver estos números es expresarlos en el plano complejo, donde tenemos, como si fuese un plano XY, el plano imaginario y el eje real. Entonces, cuando yo tengo la parte real del número complejo, la expreso en el eje real, y la parte imaginaria en el eje imaginario. Con eso vamos a conseguir un punto en el plano, que va a ser el punto P. P es igual a Z. Vamos a ponerlo por acá, con sus coordenadas A y B. Bien, acá está puesto. Es básicamente eso, expresar el número complejo en el plano llamado diagrama de Argand. ¿Qué operaciones podemos hacer? Tenemos la suma y resta, como se ve acá. Las partes en la suma, las partes reales se suman y las partes imaginarias se suman. En la resta, ¿qué tenemos? La diferencia entre la parte real del número z y la parte real del número z', y la parte imaginaria de z menos la parte imaginaria de z'. Respecto del producto, suponiendo que tenemos los mismos números imaginarios que en el caso anterior, cuando yo los multiplico vamos a tener que aplicar propiedad distributiva. Van a ver que hago a por c, a por d por i, b por i por c y b por i por d por i. ¿Qué pasa? A por c es real, b por i por c no es real, es imaginario, y a por d por i tampoco es real, es imaginario, porque está acompañado de un i. Pero ¿qué pasa con este término? Me queda b por i por d por i, lo que es lo mismo que b por d por i cuadrado. Este i cuadrado se transforma en un menos 1, haciendo este término real. Entonces la parte real nos va a quedar a por c menos b por d, porque i al cuadrado es menos 1, y
en la parte imaginaria me va a quedar A por D más B por C, y lo que yo hice fue sacar factor común I. Vamos a hablar del conjugado de los números imaginarios. Cuando hablamos del conjugado, lo que estamos haciendo es cambiar de signo la parte imaginaria, y se expresa como Z con la raya arriba. Estas son algunas de las propiedades, si no todas, de los números conjugados. Z más Z conjugado es igual a 2 por A. ¿Por qué? Si yo sumo Z más B por I se me va a ir, porque tengo más B por I y menos B por I. Lo mismo que si yo los resto. La parte real se me va a ir, porque me va a quedar A menos A más BI menos BI, lo que nos va a dar 2 por B por I. El conjugado de la suma es la suma de los conjugados. El conjugado del producto es el producto de los conjugados. Si Z es igual a 0, entonces Z conjugado también es igual a 0. Si Z es igual a Z conjugado, ¿cuál es la única forma de que sea verdad esto? De que la parte imaginaria sea 0. Entonces, eso lo que nos indica es que Z es un número real. Si Z es igual a su número conjugado. Si Z conjugado si Z es distinto de 0, su conjugado a la menos 1 va a ser igual que el conjugado de Z a la menos 1. Y el conjugado del conjugado es el Z original. En este diagrama podemos ver también gráficamente cómo se expresa de que su parte imaginaria sea negativa. Si yo tengo el número Z igual a más B por I, ven acá está B, su conjugado va a ser A menos B por I. Entonces me va a quedar espejado respecto del eje real. Por último, y para finalizar el video, vamos a ver cómo expresar el número complejo en forma polar. Como vimos en el diagrama, podemos expresarlo como un punto, A y B, pero también podemos expresarlo con un vector de módulo Z y ángulo gamma. Entonces, ¿cuál es el módulo de un vector? Es su componente axial al cuadrado más su componente vertical al cuadrado, y le aplicamos la raíz, porque por Pitágoras, acuérdense que la hipotenusa del triángulo es igual a la raíz de la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, podemos expresar a Z como un vector con un módulo de Z y un ángulo que también se le llama argumento. Entonces, acá tenemos el diagrama como si fuese un triángulo y expresamos su cateto A es su parte real, su cateto B es su parte imaginaria, y por trigonometría sacamos que el ángulo gamma o argumento del número complejo es el arco tangente de B sobre A, porque la tangente de gamma es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces acá vemos cómo usar trigonometría y Pitágoras para expresar un número complejo en forma polar en vez de forma binómica. Entonces tenemos el eje imaginario y el eje real. Y nos queda expresado Z, que era A más B por I, como módulo de Z, argumento θ. El conjugado de Z va a ser A menos B por I, y como vimos en el caso anterior se espejaba. Entonces si volvemos a la hoja anterior, el ángulo que estaba acá, esta vez va a ser negativo, o sea va a ser para este lado, va a ser menos gamma. Pero siempre tomamos los ángulos como positivos. ¿Y cuál es la única forma de hacer un ángulo positivo y que no cambie? Le agregamos una vuelta, o un 2pi o 360 grados. Entonces, menos gamma es igual a 2pi menos gamma, pero la única diferencia es que este argumento es positivo. Entonces, nuestro número nos queda expresado con un módulo y un argumento positivo. Muchas gracias, eso fue todo por hoy. En el próximo video vamos a seguir viendo más cosas, propiedades y otras formas de expresarlo.